Seguimos entonces con nuestro estudio del Salmo 111. Vamos al versículo número 5. Lo leemos en nuestras Biblias. Dice la versión Reina Valera: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Vamos ahora a nuestro texto hebreo. Estamos entonces llegando a la novena línea, ¿sí? Por eso tenemos la letra Tet, ¿sí? Que está asociada al número 9, y después tendremos la línea número 10, que está asociada a la letra Yud. Entonces tenemos acá un par, ¿sí? Un par donde son estas dos líneas siguiendo, como sabíamos, el Aleph Bet hebreo. Ya hemos pasado por las distintas letras. Las letras, según le hemos visto, Aleph Bet Gimel, tienen el valor numérico consecutivo 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la Tet, que es el 9, y la Yud, que es el 10. Vamos entonces a ver qué tenemos en esta primera línea, ¿sí? Siempre entendemos que estamos en una poesía. Esto es un par, o sea que acá hay una conexión temática de lo que el salmista nos viene diciendo, ¿sí? Habíamos hablado de los atributos de Dios. Estamos haciendo una colección de atributos, ¿sí? La tenemos acá, ya la hemos empezado y la vamos a seguir completando a medida que avancemos con el Salmo. Y acá habíamos terminado con este Dios que era clemente y misericordioso, y de las obras del Señor de todo esto que Dios viene haciendo por su pueblo, estas obras grandes, ¿sí? Por las cuales el salmista alaba de corazón a Dios en el secreto de los justos y en la congregación. Habíamos hablado también de esta conexión histórica con el tiempo de Ezequías, que a medida que avancemos en el Salmo se va a ir reforzando y teniendo la historia de Ezequías, como está relatada en Segunda Reyes y en Segunda Crónicas y en parte también en Isaías. Vamos a poder darle una profundidad a este Salmo, ¿sí? Entonces, eso está bueno, que hemos logrado conectar históricamente, y entonces tenemos un contexto para entender por lo menos la idea básica, la idea del pshat, ¿sí? Que está por detrás de este salmo, cuál es el contexto espiritual, y a partir de ahí poder avanzar en algún remes, alguna analogía o algún secreto, algún misterio que esté por detrás, como vamos a ver particularmente en este versículo. Avanzamos, entonces tenemos la palabra acá, teref, la tet con sonido vocálico de E, la resh con sonido vocálico de E, y la P sufit, en este caso con sonido de F, teref, teref. Ya hemos visto, y acá una vez más se comprueba, esto lo tomamos como una shoresh. Si a la shoresh le ponemos una doble E, tenemos muy posiblemente un sustantivo, ¿sí? Y este es el caso. Acá hay una shoresh, tet, resh y la P, en este caso sufit, y la doble E nos dice que es un sustantivo que significa presa o despojo, ¿sí? Carne despedazada. Estamos acá ante una palabra fuerte, ante una palabra concreta que tiene un contexto, ¿sí? Indica despojo, presa, cuando algo es devorado por un animal feroz, por ejemplo, un león, ¿sí? Siempre el león va a estar asociado al concepto de devorar, y ahí aparece entonces la presa, la víctima, se transforma en teref. Era un animal, por ejemplo, y un cordero, y se transforma en teref, en presa o despojo, en carne que fue despedazada, en carne muerta despedazada, en carne que fue cortada, ¿sí? Entonces, acá tenemos la yoresh ya directamente. Por ejemplo, si quisiéramos buscar con esta yoresh un adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, como diríamos devorado o despedazado por las fieras. Tendríamos nuestra yoresh y agregaríamos la vav, en este caso con sonido de U. Taruf. Taruf, despedazado. Fíjense que a la yoresh yo le agregué una vav con sonido de U. Entre la segunda y la tercera letra de la yoresh, esta terminación
con la U al final, generalmente nos va a indicar un pasivo, ¿sí? Alguien despedazó, entonces yo ahora acá tengo alguien, algo devorado o despedazado por fieras, ¿sí? Esto entonces es una forma de hacer un adjetivo, en este caso con una connotación pasiva. Alguien le hizo algo a este animal, por ejemplo, que ahora se transformó en, un, en algo despedazado o devorado, ¿sí? Como adjetivo. También hay un verbo. Está el verbo pal asociado, litrof, ¿sí? Li, la tet, la resh, una vav con sonido de o y de nuevo nuestra pesufit con sonido de f. Litrof, que es justamente la acción de devorar, la acción de despedazar. Entonces, este es el contexto de nuestro salmo. Generalmente se va a estar asociado esta palabra cuando hay un león dando vuelta, ¿sí? Siempre que hay un león amenazante o devorador, ¿sí? Vamos a tener entonces la palabra teref o litrof siempre en activo o en pasivo, en sustantivo o en adjetivo, va a estar presente, ¿sí? Entonces nuestra primera palabra, quedó claro, es teref en la yoresh con doble sonido de E para darnos un sustantivo, presa, despojo. Viene el verbo, ¿sí? Generalmente en poesía acá estamos siempre alternando entre verbo al principio o verbo como segunda palabra, en fin. Eh, Esto va variando en la poesía, hay flexibilidad y ustedes lo están viendo, no hay siempre una misma estructura. Entonces, teref, despojo o presa, acá está el verbo, de nuevo tenemos una yoresh, esto lo interpretamos como yoresh, natán, natán, ¿sí? Con doble sonido de A, es un verbo. Cuando yo tengo una yoresh limpia, con doble sonido de A, generalmente estamos en presencia de un verbo en pasado, pasado, tercera persona del singular masculino. Tal es así que esta forma es la más básica de un verbo conjugado, ¿sí? Todo verbo conjugado, su forma más básica que generalmente va a mostrar las llores y solo las llores, es pasado, tercera persona del singular masculino. De hecho, si uno va al diccionario y quiere buscar un verbo, ¿sí? No va a encontrar buscando por la lamed y buscar litrof, por ejemplo, o el verbo asociado a natán, sino va a tener que buscar la conjugación pasado, tercera persona singular masculino, ¿sí? En este caso sería natán y en el verbo litrof, ¿cuál sería? Sería taraf, las llores con sonido de A, por ejemplo, ¿sí? En este caso, la doble A, taraf. Entonces, así buscamos en un diccionario hebreo el verbo y a partir de ahí sí nos va a dar el infinitivo. Así que esto es importante y de paso ya lo aprendemos. Esta yoresh es una yoresh irregular. ¿Por qué? Porque tenemos nun, tenemos la tav y tenemos la nun. En este caso una nun sufit. Nun, tav, nun. La nun es una letra, por decirlo así, entre comillas, débil, que puede desaparecer de la yoresh. Y la tav sabíamos que es una letra que es auxiliar, así que a veces aparece en las conjugaciones en lugar de otra letra débil. Así que tenemos acá quizás uno de los verbos más complicados, ¿sí? Uno de los verbos más complicados, pero el salmista sabiendo esto, sabía que miles de años después nosotros deberíamos estudiar el salmo que él compuso, nos dio una ayuda y puso el verbo en infinitivo en el mismo salmo, ¿sí? Fíjense qué ayudita que nos da el salmista, porque yo acá tengo el versículo siguiente, lo vamos a ver en otro video, pero acá yo tengo la expresión la tet, la tet, que es nada más y nada menos que el infinitivo de Natán, ¿sí? Y que acá tenemos verbo conjugado e infinitivo. Fíjense qué diferencia. Buscamos la llores y encontramos solamente la letra tav, que es la segunda letra de la llores. La nun nunca aparece, ¿sí? Así que esto nos muestra que estamos delante de un verbo bastante irregular. ¿Qué significa Natán? Natán significa dar, ¿sí? Por ejemplo, dar un regalo, dar algo a alguien,
¿sí? Ustedes ya pueden ir pensando y acordarse si había algún personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, llamado Natán, ¿sí? ¿Se acuerdan? Natán, el profeta que servía en la corte del rey David, ¿sí? En la corte de David en Jerusalén estaba el profeta Natán que amonestaba, exhortaba y aconsejaba al rey David. Así que está entonces este nombre, está asociado con dar. Y hay otro nombre interesante que lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 1, que es Natanael. ¿Se acuerdan? Natanael, aquel de la frase de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Se acuerdan? Cuando Yeshua estaba haciendo sus primeros discípulos, aparece un tal Natanael que es convidado a seguir a Yeshua y le dice, Felipe, si no me equivoco, ven y ve. Conocelo personalmente, y ahí va Natanael y tiene un encuentro con Yeshua. Yeshua le dice, te vi debajo de la higuera y demás. Y entonces Natanael, según el relato, reconoce a Yeshua y reconoce entonces al Mesías. Natanael, Natán, él es el nombre básico genérico para la expresión Dios, ¿sí? El nombre más general como nuestro Dios. Y Natán lo hemos visto dio. Entonces, Dios dio, ¿sí? O podríamos decir regalo de Dios, dado por Dios también, ¿sí? Pero si seguimos las letras hebreas y lo que nos dicen es dio Dios, ¿sí? Dios proveyó, Dios dio un regalo, en este caso un niño, un infante que es justamente la persona que va llevando el nombre de Natán. Natanel sería Natanael traducido al español. Un poquito más de este verbo. Natán, ¿sí? Es él dio. Pues está hablando que Dios dio presa, ¿sí? Acá si vamos traduciendo, despojo o presa dio, ¿sí? Pero siempre está hablando de Dios este salmo, salvo que indique lo contrario. Entonces es él. Él habíamos visto que era la expresión hu. Hu, Natán. En un sufit siempre más larga hacia abajo. Un Natán, él dio en pasado. Ahora ella, ¿cómo sería? ¿Sí? Si ella dio, para que de esta forma nosotros nos vamos introduciendo en la conjugación. Fíjense que lo estamos haciendo siempre de una forma lenta y pausada. No vamos a ir a toda una conjugación porque estamos yendo de a poco. Estamos tratando de asimilar la lógica del hebreo, sobre todo en los verbos que es un mundo en sí. Entonces nos vamos arrimando siempre de a poquito. Él dio una tan y ¿cómo vamos a hacer? Vamos a agregar una hey. Entonces la hey final hace que mi nun deje de ser sufit. Acá era sufit porque era la última, acá es la anteúltima, es una nun normal. ¿Mm? Y buscamos entonces acá la vocalización nat, na. Natán, natna. Fíjense cómo este permanece en su sonido vocálico. Este sonido que es el sonido de remate o final pasa a la tercera letra y acá entra un sonido de débil o mudo. ¿Para qué? Para no gastar mucho tiempo y no hacer esto muy largo. ¿Sí? Natená. No decimos natená, decimos natná. ¿Sí? Obviamente hay variaciones en la pronunciación. ¿Sí? Con el paso del tiempo, y por ejemplo en hebreo moderno, a nadie se le ocurriría decir natená, sino natná. ¿Sí? Cuanto más rápido, mejor es la premisa. Entonces acá tenemos él y ella en pasado, tercera persona del singular. Teref, Natán, Lireav. Lireav. ¿Qué es esto? ¿Sí? Tenemos una lámeda adelante, así que podemos sospechar de que acá estamos con algún tipo de preposición, por ejemplo. Y tenemos una vav al final media suelta, y también podemos sospechar de que estamos en presencia de una palabra que se aglomeró. ¿Sí? Es una expresión que se aglomera y se achica. ¿Por qué? Porque el hebreo busca simplificar. Entonces, veamos qué tenemos acá. Dio despojo
a los que le temen, ¿sí? Acá tenemos una Shoresh, ¿sí? La Shoresh, Yud, Resh y Aleph, que tiene que ver con temor, con temer a Dios o temer a algo. ¿Mm? Tenemos acá un verbo que está asociado a esa Shoresh. No les dije, pero acá estamos en Paal Litrof, Paal Latet, ¿sí? Y acá vamos a tener el verbo Paal, también Liró. Estamos con Paales en este versículo, ¿sí? Es el primer grupo de la Menorata Binyanim. Ustedes hagan el trabajo de ir a buscar esa información y repasarla para que se les vaya fijando entonces los contenidos. Liró es temer, ¿sí? Una palabra muy importante en la Biblia es realmente asociada al temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y así muchas veces va a aparecer esta expresión asociada al temor. Esta es la Yoresh. Fíjense que la Yoresh aparece completa. El Paal lo tenemos, como nos damos cuenta del Paal, la Lamed que siempre está en todos los Binyanim. Y acá tenemos la Bab entre la segunda y la tercera letra de la Yoresh. Eso nos indica que es un Paal. Tenemos entonces las tres letras de la Yoresh presentes en el infinitivo, así que estamos bien. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos algo así como una lamed de preposición. Vamos a poner, cuando la preposición está ahí como sueltita, le podemos poner una E débil. Volvemos a la expresión que quiere decir el salmista. Despojo, dio a los que le temen. Despojo dio para o a, indica dirección. Esta lamed, fíjense que la estamos usando muchísimo en el Salmo. El salmista la usa mucho. Con una flexibilidad y una ductilidad importante. Entonces, con lamed podemos decir muchas cosas. Presa dio para o a quiénes? Los que temen. Entonces, los que temen como sustantivo, los que temen como verbo, es lo mismo, es una construcción de verbo en presente, que muchas veces funciona como verbo en presente o como sustantivo. ¿Está bien? Por ejemplo, aquel que pastorea y pastor es lo mismo. O pastoreo y pastor es la misma palabra en hebreo. Y así varias se confunde la expresión sustantiva y la expresión en un verbo en tiempo presente. Entonces tenemos acá nuestra Yoresh. Y si vamos al plural, nosotros ya sabemos que plural masculino o mixto es con im generalmente. Entonces, irim. Irim. Le irim. Los que temen, ¿a quién? Y acá lo ponemos más acá abajo. El signo más. Como estamos sumando palabras, lo. Le irim lo. Lo, ¿quién es? Dios. Esto es para él. Tercera persona del singular masculino. Tercera persona, singular masculino, refiriéndose a Dios. Lo es la lamed con una bab, es para él, ¿sí? Para él. Lo que estamos haciendo es esta lamed, tomando acá la bab de hu, que es él, y nos queda lo. Fíjense que lo es juntar la lamed, que es preposición, con una letra, en este caso, asociada a un masculino, que lo tenemos en hu, y lo tenemos en varias expresiones. El masculino, el posesivo, siempre está asociado a una bab. Entonces, lo. Le, irin, lov, lireav. Fíjense cómo se contrae. Acá la mem desaparece, aparece la bab final, viene en lugar de esta mem sufit. Y esta lamet se pega a la palabra, cambia la vocalización para simplificar todavía más. Entonces tenemos lireav, lireav, ¿sí? Los que temen a él. Fíjense cómo de tres palabras hicimos una, o sea, de una preposición más un estado presente, ¿sí? En plural, más un posesivo, indicando también con una preposición. Todo esto se juntó en una coctelera y quedó lireav. Despojo dio a los que le temen, ¿sí? Esta sería entonces la expresión. ¿Para qué? ¿O qué tiene que ver esto con lo que sigue? ¿O cómo esto
¿Para qué hizo esta cuestión de darles alimento? Fíjense que la Reina Valera usa la palabra alimento, pero acá tenemos teref, acá hay una puertita a un sod, ¿sí? A un secreto. ¿Por qué? Porque no dice dio alimento, dio teref, dio despojo, dio presa. No es lo mismo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué le dio presa a los que temen a Dios? Iskor Leolam Britó. Iskor Leolam Britó. Fíjense, acá tenemos unas llores que ustedes ya conocen, ¿sí? Posiblemente lo recuerden. Seher. Seher asa lenifle otab, Hanum berrahum Adonai. Seher, recuerdo, ¿sí? Recuerdo, memorial, ¿sí? Estaba en sustantivo y acá lo tenemos como verbo, con una ayuda adelante, ¿sí? Esta ayud me está hablando de que es futuro tercera persona masculina. Esta ayud en futuro tercera persona singular masculino, o sea, él recordará, ¿sí? O él hará memoria, ¿sí? Dio alimento a los que le temen, hace memoria o hará memoria, leolámbrito. Entonces acá tenemos el verbo que está, el verbo es liscor, ya lo habíamos visto, lo repetimos acá, liscor. Esto es una bab, esto es una resh, esto es una zain, zain, y acá tenemos la kaf con sonido justamente de K, liscor, recordar, hacer memoria. Dios, iskor, ¿sí? Él hará memoria, hará un recordatorio, ¿sí? Un memorial, y esto tiene que ver mucho con también el contexto de Ezequías y la cosmovisión judía de hacer memoria. ¿Mm? Hacer memoria, ¿le suena la frase hacer memoria? La Santa Cena, Cena del Señor, como se puede llamar de distintas formas, haced memoria, ¿sí? Entonces, las fiestas bíblicas son hacer memoria y en el tiempo de Ezequías hubo un retorno a la Torá, un retorno a las fiestas bíblicas como símbolo de la alianza de Israel con Dios. Entonces, tiene que ver con esto este versículo. Seguimos. Leolam, ¿sí? Leolam, de nuevo, tenemos una lámeda al inicio. Sabemos que a nuestro salmista le gusta mucho usar la lámeda en preposición. Fíjense, acá hay una lámeda, acá hay otra lámeda. Leolam, para. Y acá tenemos una palabra muy importante, olam. Olam es siempre, ¿sí? Olam, para siempre. Leolam, para siempre. Muy presente en la Biblia, muy presente en los Salmos, muy presente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Nada más que no va a aparecer como contexto de olam, pero si uno hace la retrotraducción del griego al hebreo va a encontrar olam por todos lados, significando siempre y significando mundo, mundo también, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, mundo olam. La palabra siglo, ¿sí? El presente siglo, el siglo malo, el siglo venidero, todo eso es olam, ¿sí? Olam. Entonces, olam es una palabra comodín que indica para siempre, que indica hacia la eternidad, o algo perpetuo, pero también indica mundo o tiempo, concepto de tiempo, era, ¿sí? Traducido generalmente en el Nuevo Testamento como siglo. Así que esta palabra es muy importante, no tenemos mucho que para deshuesar esta palabra, simplemente tenemos la preposición y tenemos la palabra olam. Algo que es para perpetuidad, podríamos agregarle acá una yud y sería olamí, ¿sí? Olamí. Bueno, es una declinación. Eh, recordará o hará memoria para siempre de qué, de qué. Dios hará memoria para siempre de Britó, Britó, ¿sí? Britó, fíjense, de nuevo, nosotros ya sabemos para dónde sopla el viento, en qué sentido. Tengo una bab al final, me indica que es un posesivo de él. Tengo acá una bab al final, tengo una sospecha de que es un posesivo de él, ¿sí? Entonces yo me voy a estudiar esta palabra Brit. Brit, yo la busco en el diccionario, la voy a encontrar fácilmente y es una palabra también muy importante, pacto, alianza o contrato, ¿sí? Pacto,
alianza o contrato. Es la palabra que, por ejemplo, se usa para el Nuevo Testamento en hebreo, Brit Hadashah. Habíamos visto esta palabra, Abrit a Hadashah. Entonces, es una palabra muy central y es un núcleo conceptual dentro de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, acá dice que es la alianza de él, Britó, Britó. Si fuera mi alianza, la alianza que yo hago sería, en vez de una Bab, una Yud, y sería Brití, declinación de primera persona. Y acá esta declinación es tercera persona, singular, masculino, de él. ¿Sí? Esta palabra Brit está asociada a una Yoresh, que es la Yoresh Bará. Bará. Esto es una Hei. ¿Sí? Bet, Resh y Hei. Bará. Entonces es la Yoresh de la cual sale la palabra Brit. Brit, contrato, alianza. Entonces si repasamos tenemos Teref Natan Lireab, despojo, dio a los que le temen a él, memorial, Iskor, Leolam, para siempre, hará memoria de su alianza. Entonces, si vamos a entender esto en un sentido pshat, tenemos que ir al tiempo de Ezequías y iluminarnos con Segunda Crónica, por ejemplo, capítulo 20, habla que el rey proveyó, invitó, preparó el escenario en Jerusalén, para celebrar Pesaj, ¿sí? Para celebrar Pesaj, y él dice que de motus propio proveyó, ¿sí? Vamos a leerlo, proveyó alimento, proveyó novillos. Segunda Crónicas 30:23, toda aquella asamblea determinó que se celebrasen la fiesta, están hablando de la fiesta de Pascua y panes sin levadura, que habían sido 7 días, que ellos la celebrasen por otros 7 días. O sea, en vez de 7, ellos decidieron hacerla por 14 días, duplicar la fiesta. Y la celebraron otros 7 días con alegría. ¿Por qué? Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10.000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Celebró pues toda la congregación, ¿se acuerdan? Toda la edad del versículo 1, la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, ¿sí? Sodieyarim, los levitas, los sacerdotes, versículo 1, y estamos hablando del versículo 1 del Salmo 111, que es el contexto de este salmo y de esta experiencia de Ezequías con el pueblo. Toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido a tierra de Israel, de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque de los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída por Dios, y su oración llegó a la habitación de su santuario divino, al cielo, al cielo. Así que fíjense qué interesante el relato de Crónicas, y cómo hay como una costura con el Salmo 111, porque acá dice, el rey Ezequías es el que provee teref, ¿sí? El que provee novillos, alimento, para ser despedazado en el santuario. Teref no solamente es que un león, ¿sí?, despedaza, sino que también en el santuario, cuando hay un animal que es despedazado, tenemos también un teref. Ezequías da al pueblo, o para que el pueblo se quede otros 7 días, ¿sí? Y acá está el simbolismo leolam, para que la fiesta no termine más, en vez de 7 son 14 días, entonces para que sea una alianza para siempre, leolam, hay un simbolismo de el rey dando toda su hacienda, para que haya comida, para que el pueblo se quede, gente que venía de todo Israel, forasteros de todas las tribus, se queda una semana más comiendo, gracias
al sustento, al teref, a los animales despedazados en el altar y al pie del altar por los levitas en el santuario, santificando esas ofrendas, ese sacrificio. ¿Sí? Entonces teref también tiene que ver con un sacrificio que es despedazado. Para los que le temen, el pueblo que vino a celebrar Pesaj, a celebrar la Pascua, eran los que temían a Dios. Otros muchos no vinieron. Dice el texto de Crónicas que muchos se burlaban de Ezequías. Cuando Ezequías manda cartas para que el pueblo venga a celebrar, de todas las tribus, ¿sí? Pasando por encima de las enemistades, las discusiones, las cuestiones políticas, que todos vengan como un pueblo. Entonces, muchos no vinieron, los que vinieron fueron los que temieron a Dios. A ellos Ezequías les dio abundante teref, los príncipes también, ¿sí? Hemos visto que los príncipes también donaron mucho animal para ser sacrificado, parte era sacrificio a Dios y el resto se comía por los sacerdotes, por los levitas y por el pueblo, como un memorial de que la alianza que estaban renovando con Dios era una alianza para siempre, ¿sí? Y que Dios iba a recordar. Entonces, acá hay una ideología, acá hay un mensaje teológico, ¿sí? Crónicas dice que la oración y la bendición de los sacerdotes hacia el pueblo llegó hasta el santuario de Dios, hacia el cielo, ¿sí? Eso es una expresión teológica. No es que vieron que una paloma subió hasta el cielo e interpretaron eso. Simplemente entendieron que Dios estaba apoyando ese mover. Entonces hay una interpretación teológica de que esta Pascua de 14 días significaba una renovación de una alianza eterna con Dios y que Dios había aceptado esa alianza, ¿sí? Por eso el texto de Crónica dice que la oración llegó hasta el cielo y más antes en el mismo texto, Ezequías ora por aquellos que llegan a la Pascua sin estar purificados y dice que Dios sana al pueblo y que Dios los purifica por medio de la oración de Ezequías. Así que fíjense que es un tiempo clave, es un tiempo donde los líderes de Israel, los líderes de Judá, mejor dicho, específicamente, el rey Ezequías, los príncipes, los sacerdotes, los sabios, ponen toda la carne en el asador, por decirlo así, ponen toda su energía, toda su fuerza, toda su teología, por decirlo así, su interpretación bíblica, a manos de una única chance, una única apuesta que era que el pueblo retornara a Dios y que celebraran una gran alianza que significara la vuelta a estar en comunión con Dios y que eso significara liberación de los asirios que iban a venir a destruir todo. Entonces, este es el contexto. Entonces, acá hay un pacto, es el pacto de la Pascua, el pacto con Dios, es un pacto eterno, es un pacto que se recuerda, ¿sí? Porque Israel lo recuerda y como Israel recuerda la Pascua y la celebra, Dios se acuerda de su pacto eterno con su pueblo, ¿sí? Y Dios provee alimento por mano del rey justo, que es Ezequías. Este entonces es nuestro sentido remes o nuestro sentido de drash. ¿Por qué? Porque a partir de algo que tiene un significado pero que es medio confuso, hemos logrado, por medio de una midrash con otros textos, darle un contexto histórico y entender de qué realmente está hablando el salmista. Pero hay más, porque hay un sod acá escondido y lo vamos a analizar.